Quizás sientes que has sido desgarrado por dentro, que el mundo te ha dejado en el silencio de tu propio vacío. Es posible que te hayan ignorado, desplazado o herido tanto que piensas que ya no queda nada por salvar. Pero te digo algo, no estás cambiando. Estás volviendo a ti. El estoicismo no es solo resistencia, no es solo aguantar el dolor. Es un acto de valentía, un renacer desde las cenizas del sufrimiento. Es reconocer que, en medio de la tormenta, tú eres el único que puede reconstruirte. Porque no hay mayor poder que el de volver a encontrarte, más fuerte, más digno, más consciente. Y en ese proceso, en ese silencio que parece desolador, yace la verdadera transformación. No temas al dolor, no huyas del vacío. Porque solo en la oscuridad puedes redescubrir tu verdadera luz. Solo en el silencio, puedes escuchar la voz que te dice, aquí estás, y aquí te volverás a encontrar. En medio del ruido del mundo, en medio de las tormentas que azotan tu alma, hay una voz que clama en silencio. Esa voz, tu verdadera esencia, la que no grita ni exige, es la que debes aprender a escuchar. Porque cuando todo se desmorona, cuando las circunstancias te empujan al borde del abismo, solo tú puedes encontrar en tu interior esa verdad que te sostiene. El caos externo intenta ahogar esa voz. Pero el silencio, ese silencio que el estoicismo abraza, es el refugio donde se revela la fuerza más poderosa que posees, tu capacidad de escucharte, de entenderte, de aceptarte. No es un silencio vacío. Es un silencio consciente, un espacio donde la mente se aquieta y la verdadera sabiduría emerge. Quien no aprende a escuchar su propia voz, termina siendo víctima del ruido ajeno. La opinión de otros, las expectativas, las heridas sin sanar, dispersan tu energía y te alejan de tu esencia. Pero tú tienes la llave. La llave para volver a encontrarte en medio del caos. Solo necesitas detenerte. Solo necesitas respirar profundo y volver a conectar con esa parte de ti que nunca se ha ido, esa parte que siempre ha estado allí, aguardando en calma. Porque en ese silencio, en esa pausa consciente, resides tú. No en las palabras de otros, no en las circunstancias que te rodean. La verdadera fortaleza no está en la resistencia externa, sino en la claridad interna. Esa claridad que solo se obtiene cuando aprendes a escuchar tu propia voz, cuando te permites sentir en silencio, sin prejuicios ni miedos. Recuerda, no hay mayor poder que aquel que surge cuando te escuchas a ti mismo con paciencia y firmeza. Esa voz interior es la brújula que te guía en medio de la tormenta. Es el recordatorio de que, aunque el mundo se deshaga a tu alrededor, tú puedes encontrar en tu interior la paz y la fortaleza que nadie puede arrebatarte. Porque, al final, todo lo que necesitas está en ese silencio. Y en ese silencio, tú tienes todo el poder para renacer. Hay momentos en la vida en los que todo parece escaparse de nuestras manos. Situaciones que nos arrastran, que nos hacen sentir impotentes, vulnerables. Pero en esa impotencia reside una oportunidad, la oportunidad de aprender a soltar. Porque aferrarse a lo que no podemos cambiar es como sostener arena entre los dedos, cuanto más lo intentas, más se escapa. El arte de soltar no es rendirse. Es comprender que hay cosas que simplemente no están en nuestro control. La diferencia entre los que sufren y los que se fortalecen radica en esa aceptación consciente. La aceptación no es resignación, sino una declaración de libertad. Es reconocer que el universo tiene su propia lógica, sus ritmos, sus ciclos, y que nuestra serenidad no depende de cómo nos acomode la vida, sino de cómo la enfrentamos. Séneca lo expresó con claridad, no nos perturban los hechos, sino las opiniones que tenemos de ellos. La verdadera fuerza reside en cambiar nuestra percepción, en dejar de luchar contra lo inevitable y empezar a fluir con ello. Porque quien se aferra al pasado, a las heridas, a las expectativas rotas, se convierte en prisionero de su propio sufrimiento. Pero quien aprende a soltar, se libera. Soltar no significa olvidar. Significa aceptar con dignidad que aquello que no podemos cambiar, forma parte de nuestra historia, de nuestro aprendizaje. Es entender que cada pérdida, cada rechazo, cada decepción, nos está preparando para algo mayor. Y la mayor fortaleza no está en aferrarse a lo que se va, sino en tener la valentía de dejarlo ir con gracia y paz. La aceptación es un acto de coraje.
Es mirar la realidad tal cual es, sin adornos, sin mentiras, sin ilusiones rotas. Es reconocer que, en esa aceptación, reside una paz profunda, un poder silencioso que ningún adversario externo puede arrebatar. Porque cuando aceptas, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a navegar con ella. Y en esa entrega, en esa rendición consciente, descubres que tu verdadera fortaleza no está en controlar el mundo, sino en dominar tu interior. En aprender a soltar, en dejar ir, en aceptar lo que simplemente es. Solo entonces, en esa aceptación plena, puedes encontrar la libertad que siempre has buscado. Cuando el mundo te da la espalda, cuando la soledad se convierte en tu única compañía, ahí es donde realmente se prueba tu esencia. La dignidad no es algo que se pierde con el rechazo, es la resistencia firme de tu alma frente a las adversidades. Porque mantener tu integridad cuando todos parecen abandonarte, eso es ser verdaderamente fuerte. Eso es el estoicismo en acción. No necesitas la aprobación de otros para definir quién eres. La dignidad no se mide por las palabras que te dicen, sino por la forma en que tú respondes a ellas. En ese silencio que se impone cuando las voces externas desaparecen, en esa soledad que parece insoportable, reside tu mayor oportunidad de mostrar que tu valor no depende de las circunstancias, sino de tu carácter. Séneca dijo que la dignidad no consiste en ser diferente, sino en ser fiel a uno mismo en medio de la adversidad. Cuando te rechazan, cuando te dejan solo, tienes la opción de doblegarte o de fortalecer tu espíritu. La dignidad es la decisión consciente de permanecer fiel a tus principios, sin importar lo que el mundo diga o deje de decir. Es mantener la coherencia contigo mismo, aun cuando todos se vuelven indiferentes o hostiles. Porque el rechazo, en realidad, revela quién eres en realidad. No es un castigo, sino una prueba. La prueba de tu resistencia interna. La prueba de que tu valor no está en la aceptación externa, sino en tu capacidad de sostenerte en medio del vacío. La verdadera fortaleza no está en la multitud que te aclama, sino en esa voz interna que te dice, yo soy, y eso basta. No permitas que la desaprobación externa te robe la paz. La dignidad es tu escudo, tu bandera en la batalla contra la desesperanza. La integridad no se negocia, incluso cuando todo parece irse en tu contra. Porque en esa fidelidad a ti mismo, en esa firmeza de tu espíritu, resides la verdadera victoria. Recuerda siempre, el rechazo puede ser un espejo que refleja tus miedos, o una oportunidad para mostrar tu verdadera esencia. Tú eliges qué camino recorrer. Y en esa elección, en esa decisión de mantenerte firme, es donde descubres que tu dignidad no puede ser vulnerada. Porque, al final, quien se mantiene fiel a su alma, nunca estará solo. La verdadera libertad no reside en la ausencia de obstáculos, ni en las circunstancias favorables que el mundo pueda ofrecerte. La verdadera libertad está en tu capacidad de dominarte a ti mismo. En controlar tus emociones, en no dejar que las mareas externas te arrastren hacia la desesperación o la rabia. Porque quien pierde el control, se convierte en esclavo de su propio interior. El estoicismo nos enseña que las emociones, si no son gobernadas, nos gobiernan a nosotros. Nos convierten en marionetas de un mundo que no siempre es justo, que no siempre es amable. Pero tú tienes el poder de decidir qué emociones permites que habiten en tu alma, y cuáles debes dejar pasar, como nubes que cruzan el cielo. No es fácil. La tormenta en tu interior puede parecer inmensa, un huracán que amenaza con destruirte. Pero la fortaleza no está en evitar la tormenta, sino en aprender a navegarla. En saber que tú, y solo tú, tienes la llave de tu paz interior. Esa llave se llama autocontrol. Y ese autocontrol es la vía que te lleva a la verdadera libertad. Recuerda, no son las circunstancias las que te definen, sino tu reacción ante ellas. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, tus impulsos, tus sentimientos, te conviertes en el arquitecto de tu destino. La emoción desbordada te hace esclavo, pero la calma interior te hace soberano. La diferencia es abismal. Sé que en tu interior hay un poder inmenso, un potencial que espera ser despertado. Solo necesitas decidir que no serás víctima de tus emociones, sino su maestro. Solo necesitas entender que cada pensamiento que eliges alimentar, cada impulso que decides seguir, te acerca o te aleja de tu verdadera libertad.
No permitas que el exterior dicte quién eres ni qué sientes. Tú tienes la capacidad de gobernar tu mente, de escoger tu actitud, de mantenerte firme frente al caos. Porque, en ese dominio, reside la fuerza más grande que posees, la libertad interior. Y esa libertad, más allá de las circunstancias, es el mayor tesoro que puedes alcanzar. En la profundidad de tu sufrimiento, en ese abismo donde todo parece perder sentido, yace una verdad poderosa, allí es donde puedes encontrar la semilla de tu renacimiento. El dolor no es tu enemigo, sino un maestro disfrazado, una oportunidad para descubrir cuán fuerte realmente eres. Porque solo en la adversidad, en ese fuego que quema y desgarra, se forja el carácter más resistente. No temas al dolor. No huyas de la tormenta que azota tu alma. La vida no siempre es amable, y en ese no serlo, te revela quién eres en realidad. La diferencia entre quienes se dejan destruir y quienes se levantan más fuertes radica en esa decisión consciente, transformar la adversidad en tu mayor fortaleza interna. Séneca nos recuerda que las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada herida, cada pérdida, cada rechazo, son las piedras que, si las usas con sabiduría, pueden construir un camino de crecimiento. La oscuridad no tiene la última palabra, solo es un preludio a la luz más brillante que nace del interior. Has sido golpeado, sí. Pero no has sido destruido. La resiliencia no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de sanarlas y convertir ese dolor en un motor de cambio. La verdadera transformación surge cuando aceptas que no puedes controlar el dolor que llega, pero sí puedes decidir qué hacer con él. Y tú, en ese instante, eliges convertirlo en tu escudo, en tu combustible, en la raíz de tu fuerza. Recuerda, el ciclo de la vida nos prueba en diferentes formas, pero solo tú decides si esa prueba te derrota o te impulsa hacia adelante. La adversidad, si la enfrentas con valentía, se convierte en la chispa que enciende tu poder interior. Esa chispa puede encender una llama que ilumine tu camino incluso en los momentos más oscuros. No hay mayor victoria que la que se gana desde el sufrimiento. Porque en ese proceso, en esa lucha constante con tus heridas, descubres que eres más que tus lágrimas, más que tus heridas, más que ese momento de dolor. Eres la posibilidad de renacer, de reinventarte, de convertirte en la versión más fuerte y sabia de ti mismo. Este es tu momento de recordar quién realmente eres. No permitas que las heridas del pasado, las decepciones o las circunstancias te hagan olvidar la fuerza que siempre ha residido en ti. La verdadera transformación no es un cambio superficial, sino un regreso a tu esencia. Es en ese retorno donde encuentras la paz, la claridad y el poder para seguir avanzando con firmeza. Cada lección, cada dificultad, cada silencio y cada rechazo son piezas que te ayudan a reconstruirte, a fortalecer esa parte de ti que nunca se ha ido. La autosuficiencia, el autocontrol y la dignidad son tus armas más poderosas. Úsalas con valentía, con disciplina, con amor propio. Porque solo cuando vuelves a ti, cuando te reconquistas desde el interior, puedes conquistar el mundo sin perder tu alma. No esperes que el exterior te diga quién eres. Tú sabes que la verdadera victoria está en tu interior, en tu capacidad de volver a levantarte, de seguir aprendiendo y de seguir siendo fiel a esa fuerza que nunca se ha ido. La vida te desafía para que seas más fuerte. Responde con determinación. La historia que estás escribiendo ahora, la que será recordada, comienza con tu decisión de volver a ti.